y miles de migrantes que esperan una oportunidad por entrar a Estados Unidos. Saludamos en la línea telefónica, a través de la vía del Zoom, al padre José Juan Cervantes. Él es responsable del Centro Escalabriniano de Pastoral Migratoria. Padre, bienvenido, buenas noches, gracias por esta conversación. Hola Belén, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Lo primero que quisiera preguntarle, padre, y un poco a manera de contexto y de situación general, ustedes, entiendo, atienden a migrantes. ¿Cuántos centros conoce usted que hay, padre? ¿Y cuáles son las condiciones hoy por hoy de estos centros atendidos, algunos de ellos por pastorales como la que usted representa? Bueno, yo pertenezco a una congregación religiosa, que es la Congregación de los Misioneros de San Carlos, escalabrinianos. Nosotros estamos presentes en 34 países del mundo, de los 5 continentes. Y aquí en México tenemos la red Casas del Migrante. Esta red Casas del Migrante está constituida por la Casa del Migrante en Tijuana, que fue la primera casa que se abrió para atender de manera integral a los migrantes en el país, y después de esa casa surgieron otras casas, ¿no? También tenemos la Casa del Migrante Nazaret en Nuevo Laredo, la Casa del Migrante Arcángel Rafael en Iztapalapa, Ciudad de México, y aquí en Guadalajara tenemos Casa Escalabrini y Casa del Migrante. Y también en Centroamérica, en la ciudad de Tecunumán, que es la frontera con Ciudad Hidalgo, tenemos la Casa del Migrante, y en Ciudad de Guatemala tenemos otra Casa del Migrante. Lo que hacemos nosotros en las casas de migrantes es brindar asistencia humanitaria, es ser solidarios con los migrantes. Esta experiencia de solidaridad con los migrantes, como congregación religiosa, la venimos haciendo desde hace 130 años o un poco más. La congregación surgió en Italia, justamente en el contexto de la inmigración de Europa a América. El fundador de nuestra congregación, Monseñor Juan Bautista Scalabrini, que recientemente ha sido canonizado por el Papa Francisco, fundó la congregación para proteger a los migrantes de abusos. Y lo más interesante es que 130 años después, los migrantes siguen siendo víctimas de abusos. Tristemente, ¿no? Hoy en la mañana, cuando nos despertamos con esta noticia tan trágica, a mí una de las cosas que más me impresionó fue la manera como fue comunicada la noticia a través de la conferencia mañanera. A mí me parece muy preocupante, primero, que se hable de los centros de detención a migrantes que tiene el Instituto Nacional de Migraciones como albergues, porque esto confunde a la sociedad civil. O sea, los albergues nos dedicamos, albergues, casas del migrante, comedores o centros de atención al migrante, nos dedicamos a ser solidarios con los migrantes, acompañarlos en su caminar. De ninguna manera los ayudamos a que continúen haciendo cosas que no son correctas. Nosotros simplemente los acompañamos en este camino, ¿no? Sin embargo, parecería que al nombrarlos como a los centros de detención o albergues, está equiparando lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migraciones con la asistencia humanitaria. Y obviamente que con estas imágenes que estamos viendo nos podemos dar cuenta que no hay asistencia humanitaria, ¿no? Si se dan cuenta, se está incendiando el lugar, y en ese mismo momento que se incendia están saliendo los guardias, ¿no? Entonces los guardias estaban ahí, no les quisieron abrir. Y también me parece indignante que en una conferencia que ve todo el país se culpe a los migrantes del hecho, ¿no? Es una manera de criminalizarlos, ¿no? Es casi como decir, bueno, ellos fueron los culpables de esta tragedia, ¿no? Y por un lado es importante mencionar que las personas entren irregularmente al país no es un delito, es una contravención a una
a una regla que existe, ¿no? No se puede equiparar el violar una regla migratoria como un crimen que merezca cárcel o que merezca muerte. Y de una manera muy trágica, me pareciera que los gobiernos de la región, no solamente el gobierno de México, sino también los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y el resto de América, están criminalizando a los migrantes, ¿no? De hecho, hace poco, en la Declaración de Los Ángeles, que firmaron 20 países del continente, se habla de que es responsabilidad de los estados el procurar una migración ordenada, segura y regular. Bueno, detrás de esta declaración, pues hay un diagnóstico. Y este diagnóstico es que la migración es insegura, irregular y desorganizada. Claro que los gobiernos tienen la responsabilidad de regular las migraciones, pero metiéndolos a la cárcel no es la forma de regularlo. Y tampoco la forma de regularlo es permitiendo que pasen este tipo de tragedias. Claro. También es otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención con respecto a esta forma como se está hablando de los migrantes, es que parecería que los migrantes son infractores de la ley, ¿no? Y como infractores de la ley merecen un castigo, ¿no? Y son cosas muy sutiles, pero muy, muy peligrosas, porque también presentan a los migrantes como los chivos expiatorios de lo que pasa en sociedad, ¿no? Lo que pasó en Ciudad Juárez tiene un antecedente reciente muy importante que desgraciadamente no todos los medios de comunicación reportaron. A principios del mes de marzo, tanto la Policía Municipal como el Instituto Nacional de Migraciones intentaron entrar al comedor de migrantes que se atiende en la Catedral de Ciudad Juárez. Y también junto a esto ha habido toda una serie de declaraciones que el mismo alcalde de Ciudad Juárez hizo en contra de los migrantes, prácticamente culpándolos de los males de la ciudad. Y de hecho, ayer, durante el día, hicieron una redada para prácticamente limpiar de migrantes la ciudad. Y en esa redada, como consecuencia de la redada, fue esto que los metieron al centro provisional o a la estación provisional del Instituto Nacional de Migraciones, que está cerca del puente de donde se cruza hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es muy trágico porque es la consecuencia de una serie de acciones que han pasado. También, por otro lado, ha trascendido que la protesta que empezaron los migrantes fue porque no tenían agua en el lugar, porque no había ventilación y porque no podían ir al baño. Entonces, como una manera de llamar la atención, hicieron esto, que no es justificado, que no es correcto, pero sin embargo, los que tenían la responsabilidad de custodiarlos y de salvaguardar su vida, no lo hicieron. Y cuando el gobierno lo informa, termina criminalizándolos. Y esto es sumamente grave. Y también es grave el que pareciera que estas acciones son para asegurar o garantizar la protección de los migrantes. Y me parecen cosas que el Estado está encontrando en los migrantes un buen argumento político y en un buen argumento de polarización en la sociedad. Estas puntualizaciones que usted hace, primero, diferenciar el sitio donde ocurrió esta tragedia, que son instalaciones del Instituto Nacional de Migración, una sede, como usted ya lo ha dicho, temporal, no las casas de apoyo a migrantes donde ellos son libres de entrar, salir, sí, cumpliendo algunas reglas, algunas disposiciones de buena convivencia, pero donde prácticamente pueden entrar y salir en libertad. Eso como primer acotamiento, padre. Y lo segundo, que me llama mucho la atención de lo que usted refiere, son estas acciones
que no habíamos visto o que, como usted bien dice, no se habían reportado: las redadas, la detención de migrantes que en general podían transitar por el país libremente. Sí, algunos de ellos denunciaban que algunas veces no les permitían avanzar ya hacia otros estados, pero poco sabíamos o no sabíamos de esta detención o retención de migrantes y sobre todo pues en prácticas que nos recuerdan mucho a lo que ocurre en Estados Unidos, donde los retienen o los detienen antes de ser deportados. Prácticamente pues son pues encarcelados, es decir, privados de su libertad porque no pueden entrar y salir libremente de estos sitios, padre. Y mira, aquí está pasando algo muy dramático. En la visión del gobierno están tratando de concentrar a los migrantes en las dos fronteras, tanto en el norte como en el sur. Y lo que está pasando es que muchos de estos migrantes vienen con la esperanza de poder entrar por alguna vía regular a los Estados Unidos, algo que no va a ser posible. De hecho, ahora Estados Unidos está hablando de un programa que le llaman parola humanitaria y que se tiene que aplicar a través de de un teléfono móvil, donde obviamente pues están sabiendo desde dónde estás haciendo la aplicación. Y para poder conseguir una cita es imposible prácticamente. Aunque bueno, todo el mundo se las ingenia para hacer trampas, ¿verdad? Pero no es lo correcto, y tampoco lo correcto es que los gobiernos hagan declaraciones eufemísticas y den falsas esperanzas también a los migrantes. Por otro lado, todo esto tiene que ver con muchos discursos ambiguos y desgraciadamente en épocas preelectorales hablar de las migraciones es resaltar los nacionalismos y también encontrar pues a quién culpar de los males, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece también muy grave es que hay un montón de gente en la frontera que no va a poder regresar a su país, no va a poder pasar a Estados Unidos, están en México retenidos porque no hay otra forma, viviendo algunos en campamentos, otros en las calles, otros en albergues, pero sin esperanza de que su situación se resuelva. Y siempre con la esperanza de que algún día puedan ser recibidos, pero tampoco hay opciones para quedarse en México. ¿Por qué? Porque no hay un programa de integración de migrantes. Muchos de el que tengan, por ejemplo, les están pidiendo a muchos de los migrantes, la única manera de quedarte en México bien es como solicitante de asilo, ¿no? Y la Comar ya está rebasada y en muchos de los casos no califican como solicitantes de asilo político porque sus países no están en guerra o no están reconocidos como lugares de guerra. Y en uno de los casos que a mí me parece más complicado es lo que está haciendo Estados Unidos con esto del parola humanitaria, que no tiene nada que ver con otorgar asilo. El parola humanitario es como una concesión que hace el gobierno de Estados Unidos para dar un estatus temporal regular que permita trabajar a las personas, pero que no va a ser definitivo y que no se sabe por cuánto tiempo se les va a permitir eso. ¿Y a quién les están dando parola humanitaria? A los provenientes de Venezuela, de Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Y eso qué significa? Pues que son los estados o los gobiernos que Estados Unidos considera que no son democráticos. Y también son una buena manera de hacer política internacional. Como decir, mira qué buenos somos nosotros con los que no son amigos de la democracia. Así es, padre. Pues le agradecemos muchísimo esta reflexión, esta puntualización, porque como usted bien lo dice, los discursos han sido muy ambiguos y la información en torno a cómo se está manejando el tema de la migración masiva hacia nuestro país en espera de llegar a Estados Unidos, pues también ha sido, digamos, poco clara. Así que lamentablemente ocurrió esta tragedia
y lamentablemente pues también pone luz en un hecho que poco habíamos reparado, padre. Así que le agradecemos mucho su testimonio, su análisis y que nos comparte esa información. Muy buenas noches. Muchas gracias, Belén. Antes de irme, yo quisiera dejar un comentario. Adelante. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil no entremos en este juego de criminalización de personas, que no entremos en este juego de ver al migrante como nuestro enemigo o alguien que nos va a quitar la seguridad, la paz o nos va a incendiar nuestras instituciones. Primero que nada son personas, hermanos, hermanas, igual que nosotros, que si yo hubiera estado en una circunstancia parecida, quién sabe cómo hubiera estado yo. Y quién sabe si tú hubieras estado en una circunstancia desesperada de que nadie te hace caso siendo detenida, quién sabe qué hubieras hecho. Y yo creo que ahorita lo que hay que generar es, no se trata de antipatías rápidas ni de simpatías ingenuas. Se trata de ver al otro como igual a mí. Y recordar que el gobierno tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio o de la duración de su residencia en el país. El gobierno tiene la obligación de garantizar su seguridad. Y el primer derecho que hay que garantizar es la vida. Ese que hoy se ha negado. Así es, padre. Nadie emigra por gusto, nadie deja tierra, familia, amigos, entorno por gusto. Siempre hay una necesidad y una justificación detrás. La de miles de ellos pues van huyendo de la pobreza, de la inseguridad, de persecuciones, incluso a veces políticas. En fin, una verdadera tragedia lo que ha ocurrido. Muchas gracias, padre. Muy buenas noches. Gracias. Ahora fueron ellos, mañana tal vez podemos ser nosotros. Así es. Con esa reflexión nos quedamos. Gracias. Es el padre José Juan Cervantes, responsable del Centro Escalabriniano de Pastoral